Bienvenidos a un nuevo podcast en el canal. El día de hoy abarcaremos un tema que lamentablemente aún persiste, con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría. Hablamos de los prejuicios hacia África. Intentaremos explicar y analizar el origen de estos pensamientos hacia este continente y reflexionaremos sobre las implicaciones que tiene hasta nuestros días. Primero, tenemos que considerar cómo es que se forma un prejuicio. Entonces, entendemos por prejuicio como un pensamiento que está sustentado en la discriminación a raíz del desarrollo de estereotipos. Bien, entonces, ¿cómo es que se genera en los seres humanos? Es gracias a las sociedades y a la serie de sucesos históricos que han ocurrido a lo largo de tiempo. Y quizás se pregunten, ¿cómo es esto posible? La respuesta es simple. Conocemos una versión de la historia. Antes de entrar en detalle, debemos ir a lo simple. Nosotros como especie tenemos varias características en común. Las únicas diferencias significativas serían el idioma que hablamos, el lugar en el que vivimos y nuestro color de piel. Es aquí cuando muchos años atrás a alguien o algún grupo de personas se les ocurrió que sería buena idea categorizar como malo o inferior algo que fuese diferente a ellos. Explico. Los humanos por naturaleza tendemos a categorizar. Esto es un mecanismo que nos ayuda a manejar y entender el mundo que nos rodea. Cuando algo nos es diferente, nos produce miedo, lo cual en sí no es malo. El problema es cómo lo hemos venido manejando. Este miedo nos hace exagerar rasgos o características diferentes a nosotros, lo cual da lugar a estereotipos. Sumado a lo anterior, tendemos a formarnos ideas y pensamientos sobre eso, las cuales no entendemos y por ello asumimos que todo lo perteneciente a ese grupo actúa de esa manera. Estos pensamientos generan un aprendizaje que se transmite de generación en generación, por ello el ciclo de discriminación continúa avanzando. Como el grupo que tenía miedo ya ideó un mecanismo de defensa, tiende a sentirse superior porque logra convencer a sus semejantes y cercanos de que aquello que creen es correcto, simplemente por el hecho de que no tienen la capacidad de afrontar el miedo de eso que se desconoce. Bien, ahora entraremos más de lleno en lo que respecta a África, y es importante que nos cuestionemos, ¿qué es lo que sabemos de África? ¿Es un continente? Sí. ¿Qué más? ¿Que históricamente está relacionado con pobreza y esclavitud? También es válido. ¿Y ya? ¿Es todo? Como mencionaba al inicio, conocemos una versión de la historia de África, la cual nos han contado y eso ha traído consecuencias como el racismo y la discriminación. Desde hace siglos, los prejuicios hacia África tienen profundas raíces culturales, históricas, sociales. La colonización, el racismo, la falta de educación y la representación mediática distorsionada son algunos de los factores que contribuyen a estos prejuicios. La explotación de los recursos naturales y el sometimiento de los pueblos lograron la colonización de África por parte de las potencias europeas. Asimismo, la percepción sobre este continente ha sido manejada como que es un continente atrasado o subdesarrollado. Los estereotipos racistas que aún existen son el resultado de la deshumanización que sufrieron los africanos en diversos momentos de la historia. Asimismo, han generado estereotipos negativos, los cuales han sido fomentados y perpetuados en gran medida por los medios de la comunicación. El continente a menudo es representado en términos de enfermedades, conflictos y pobreza. Sin embargo, también tiene aspectos positivos, los cuales muchas veces no les prestamos atención. Pero África también ha sido ejemplo de progreso, innovación y riqueza cultural principalmente. Sin embargo, gracias a los prejuicios y la desinformación que prevalecen, esta perspectiva ha sido sesgada. Los prejuicios también son causados por falta de educación sobre la verdadera complejidad y diversidad de África. La ignorancia sobre la historia, culturas y realidades actuales de los países africanos conduce a generalizaciones inexactas o simplistas. Y esto en parte es debido a consecuencias del colonialismo, las políticas globales que no siempre favorecen al continente. África también enfrenta importantes desafíos sociales y económicos como México, como Latinoamérica, como otros países del mundo. En lugar de comprenderse que están en un marco de explotación histórica, las dinámicas globales no frecuentan
estas desigualdades ni las interpretan correctamente, inhibiendo la capacidad de los africanos para poder desarrollarse, como nos lo suelen retratar en algunas películas, caricaturas, libros, etc. La realidad de las cosas es que al igual que el resto de continentes y países, está conformado por seres humanos, más allá del color de piel, más allá del lugar de origen, los cuales también tienen derechos. Tienen derecho a una identidad, a una vida digna, educación, expresión, arte, etc. Pareciera que es algo exagerado, pero aún persisten estas barreras para personas que provengan de este continente. El simple hecho de venir de este continente nos hace pensar que son personas criminales, que no tienen educación, que no conocen nada sobre el mundo, pero deberíamos ponernos a pensar por qué es que estamos encasillando estos. No es por una xenofobia interiorizada. Simple y sencillamente ellos no han tenido las oportunidades que muchos de este lado de Occidente hemos tenido. Y esto ha sido a lo largo de mucho tiempo, pero también en África puede haber científicos, artistas, cantantes, deportistas, como recientemente lo vimos en las Olimpiadas. La prueba reina, que fue el maratón, la ganaron dos personas, segundo y tercer lugar respectivamente, las dos personas provenientes de África. Entonces, y a manera de conclusión, pues es un tema que aún sigue siendo complicado. Personalmente yo no comprendo este tipo de prejuicios o comportamientos hacia estas personas. Al final de cuentas todos coexistimos en un planeta. La tecnología nos ha permitido encontrar diversas maneras de comunicarnos con personas de todo el mundo, aprender diversos idiomas, etc. Y sobre todo nos ha permitido conocer las realidades de otros. Somos ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mismo planeta, más allá de las barreras idiomáticas sí, idiomáticas al final de cuentas. Pero yo creo que al final todos debemos tratarnos con respeto, en lugar de el origen no es sinónimo de ser esclavo, criminal, etc. Si queremos romper estas barreras, debemos empezar por nosotros mismos, tratando a nuestros semejantes con dignidad e inculcar estos valores a las nuevas generaciones. ¿Y por qué empezar con nosotros mismos y con nuestros cercanos? Porque si tratamos con dignidad y respeto a nuestro círculo cercano, no nos será difícil tratar con respeto y dignidad a otra persona que no conozcamos. Obviamente no podríamos hacer mucho porque esta historia está arraigada, estas cuestiones vienen de mucho tiempo atrás, pero sí podemos empezar a dar pequeños pasos, porque así en un futuro esperemos, como decía John Lennon en su canción de Imagine, un mundo en el que todos podamos vivir en paz. Eso sería espectacularmente maravilloso. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un comentario en la caja, en la parte de abajo, para que podamos seguir debatiendo al respecto sobre estas perspectivas hacia un continente que al final de cuentas no ha sido beneficiado o no ha podido tener las oportunidades para demostrar lo que tiene que ofrecer al mundo.